presentar. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es José de Guardia de Ponte, yo soy director de la Biblioteca de la Legislatura. En nombre del presidente de la Cámara, don Esteban Amat Lacroix, les doy la bienvenida, ¿sí? Y en este caso va a ser una conferencia, esta actividad, y va a estar justamente una persona, pienso yo, más que idónea para dar esta conferencia. Porque don Martín Miguel Güemes Arruabarrena, sobrino bisnieto del doctor Adolfo Güemes Castro, presidente académico del Instituto Güemesiano de Salta, periodista y gestor cultural, ensayista y divulgador histórico, autor de folletos, opúsculos y libros, articulista en seminarios, mensuarios y diarios de Salta y del país, político y funcionario público. Participó en encuentros y congresos de historia en el país y países vecinos. Es creador de instituciones culturales e integrante de institutos históricos en Buenos Aires, Santa Fe y Bolivia. Bueno, un fuerte aplauso entonces para el caballero. Vamos a empezar. Bueno, muchas gracias al director de la Biblioteca de la Legislatura, muchas gracias a la Cámara, muchas gracias a mis amigos y amigas, a los flamantes integrantes de la comisión directiva del Instituto Güemesiano. Acá está nuestra secretaria Graciela Arias y nuestra vocal tercera María Elena Almirón, a las gauchas que están siempre firmes. Tenemos ya en la subcomisión de comunicaciones a una Toledo de la zona Sarabia, Toledo Sarabia, que está con nosotros. Van llegando, llega Graciela Muñoz, mi amigo Yayo Pérez Torres, que es un incansable rastreador de huellas perdidas y también arriero de sueños olvidados, como me gusta decir a mí. Voy a recordar en este momento a Alejandro Pojasi, que ha sido tan importante en nuestro grupo de salteños, de tucumanos, de jujeños, de sucreños, de tarijeños, que nos juntamos y salimos a caminar, a estudiar, a reflexionar sobre nuestra patria. La especialización mía siempre ha sido la guerra de independencia, pero me interesó mucho la parte contemporánea, la política contemporánea. Y así rescaté algunas figuras salteñas que a mí me parecen muy importantes, que sería bueno hablar en algún momento también, José. Cuando creamos el Centro de Estudio Dr. Indalecio Gómez, en homenaje a Indalecio Gómez, el autor intelectual y defensor ante las cámaras de la ley del voto secreto universal y obligatorio, llamada Ley Sáenz Peña. De esa Ley Sáenz Peña va a venir indudablemente Hipólito Yrigoyen como el primer presidente de la Ley Sáenz Peña, y después Marcelo T. de Alvear, que es el periodo donde el doctor Adolfo Güemes es gobernador de Salta. La otra figura que a mí me parece sumamente interesante de Salta y que es muy olvidada, y yo diría hasta olvidada es profeso, es Carlos Ibarguren. Porque Carlos Ibarguren también es vallisto de alguna manera, del Valle Calchaquí, y tuvo algunas incursiones que lo hicieron que se lo ralé un poco cuando fue la incursión nacionalista, pero lo que nadie dice es que fue candidato a presidente del Partido Demócrata Progresista y que fue el salteño que más instituciones, digamos, como la Academia Nacional de Historia, Academia de Letras, Academia de Ciencias Políticas, constituyó, Carlos Ibarguren. Lo que pasa es que Carlos Ibarguren, en el año 44, 43, perdón, cuando se lanza la candidatura de Robustiano Patrón Costa, estoy citando porque después van a ver que Adolfo Güemes va por todas estas cosas, ¿no? Se lanza la candidatura de Robustiano Patrón Costa a la presidencia de la Nación, y le pide a Carlos Ibarguren que lo apoye.
E Ibargüen le manda una carta de una valentía, pero de una honradez personal e intelectual extraordinaria. Le dice, estimado Robustiano, personalmente somos amigos, pero si yo te apoyo estoy en contra de todo lo que hice durante mi vida, porque mi prédica nacionalista es distinta a la postura tuya. Robustiano Patrón Costa no llegó a ser presidente de la República, un hombre muy inteligente. Perón lo dijo cuando habló con él, eso me lo contó Enrique Pavón Pereira, que también lo voy a citar porque me contó mucho de Adolfo Güemes. Y Pavón Pereira me decía que Perón decía que el hombre más inteligente que había conocido del Partido Conservador, ¿no? Perón admiraba mucho a Adolfo Güemes. Después lo voy a contar también, porque estas son cosas de la política de aquellos tiempos. Pero yo quiero que esta sea una charla intimista. Me voy a confesar con ustedes. En mi juventud fui radical, sin militar en el Partido Radical, pero sí por familia, por los Güemes y por los Sarabia, éramos radicales. Y por eso me hice radical. Pero mi motor de pensamiento de ayer y quizás también de hoy fue el grupo Forja, que se llamaba Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, que surgió en el momento fundamentalmente que cae Irigoyen. Y aparecen hombres como Arturo Jaureche, que también lo conoce Adolfo Güemes, como Scalabrini Ortiz, que también lo conoce Adolfo Güemes, como Luis de Lepiane o Gabriel de Mazo, que se quedaron dentro del Partido Radical, o Homero Manzioni, el poeta del tango, Homero Manzi. Él se definía, soy un poeta, soy un nostálgico a dos ausencias. Cuando estoy en Añatuya, extraño Buenos Aires. Cuando estoy en Buenos Aires, extraño Añatuya. Eso me pasó a mí también, porque viví muchos años en Buenos Aires y siempre era nostálgico de Salta. Quería Salta, a pesar de que soy santafesino. Y rosarino, para más datos. Y no me arrepiento porque ahora empecé a conocer Santa Fe y Rosario y me empecé a dar cuenta que también es un país importante como el litoral, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. Y justamente, como no hay casualidades en la vida, Marilena Almirón sabe porque ha sido docente en la Escuela Güemes, tuvimos una reunión de la Academia Güemesiana y uno de los académicos, Luis Borelli, recordó muy bien que el primer homenaje al general Güemes se había hecho en la Escuela Güemes. Lo que no sabemos quién es el escultor. Estamos en eso. Y se va a hacer un homenaje con el Instituto Güemesiano, la Academia, la Escuela Güemes. María Elena está moviéndose, vamos a hablar con los chicos. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver con Adolfo Güemes? Tiene que ver porque ese busto de Indalecio Gómez, de Güemes, que lo hizo la Comisión Pro Patria con Benita Campos, y que fue justamente en el año 25. Faltaban 7 días para que Adolfo Güemes dejara la gobernación de Salta. Pero hay otro dato que también lo encontré, lo rebusqué en estos días, que se hizo un homenaje a Güemes en Paraná. Y en Paraná se inauguró lo que yo considero que es el busto más lindo del general Güemes, que lo hizo Antonio Sibelino, un escultor formidable. En realidad la escultura la hizo en 1920 y es parecida a la de la Escuela Güemes. No sería raro, porque a María Elena me hacía notar que dice Corrientes, ¿no? No sería raro que haya sido copiada de alguna manera, porque en bronce, ¿no? La de la Escuela Güemes y la de Paraná. Y ahí estuvo Adolfo Güemes, pero estuvo como porque él había preparado una placa para Urquiza. Entonces el homenaje en Paraná era a Urquiza y a Güemes. Adolfo da un discurso por Urquiza, Joaquín Castellar, otro poeta extraordinario que había sido gobernador de Salta en 1921 para el centenario de Güemes y dio unos discursos que hasta el día de hoy no son superados,
como ensayo sociológico y político sobre Güemes, y da también una conferencia en Paraná, cuando en esas fiestas mayas de Paraná, en homenaje a Urquiza y a Güemes, se inaugura el busto de Güemes en Paraná. Yo lo conocí, fui a Paraná a dar conferencias y fui a ver dónde estaba el busto. Es un busto hermoso. Después les voy a mostrar si quieren. Pero ahí estuvo también Adolfo Güemes, pero ya era el año 25. Pero ¿cómo empezó su vida Adolfo Güemes? Adolfo Güemes, nieto del general Güemes, en la rama, el general Güemes tuvo dos hijos, Martín María del Milagro y Luis Güemes. Nosotros descendemos de Luis, el segundo hijo. Y Luis tuvo 7 hijos, 5 varones y 2 mujeres. Terribles, ¿sí? Todo. El mayor, mi bisabuelo Martín Miguel, y Adolfo el más joven de todos. Pero en el medio estaba el doctor Luis Güemes Castro, que fue el médico clínico más importante que tuvo el país en la década del 20. Hay un busto también a Luis Güemes en Buenos Aires. Estaba Domingo Güemes, que inició los estudios y la recopilación del archivo del general Güemes, que va a dar origen al Güemes documentado de Luis Güemes, otra figura relacionada con Adolfo. Ya van a ver por qué. Entonces, esa familia, estaba la Pancha Güemes, que era una... Para Adolfo Güemes fue, cuando era gobernador, fue la mujer que se metía en los barrios. Y la amaban, porque tenía plata, pero no era, como dicen acá, aca. ¿No? ¿Lo dicen así cuando uno es medio aca? Bueno, daban. Y entonces la querían. Tiene un montón de anécdotas, ¿no? Después le voy a contar algunas. Nace en esa familia en 1873. Fíjense, saquen el cálculo cuánto hacía que había muerto Güemes. Pero en la familia, y no lo digo solamente yo por tradición, sino porque leí un libro que yo lo recomiendo, que se llama La historia que yo he vivido, de Carlos Ibarguren. En la primera parte del libro, Carlos Ibarguren cuenta cómo era la Salta de esa época. Y cuenta cómo iba a la casa de su tío, Luis Güemes, que era mi tatarabuelo, el padre de Adolfo, y que vivían ellos porque la madre era hermana de la madre de Carlos Ibargüen. Entonces, ¿qué vivían? Dice, no sé, me encantaba juntarme con mis primos, Adolfito, Domingo, y escucharlo al viejo, Luis, ya con su barba blanca, tengo una foto hermosa, hoy justamente un chico de Güemes me la pidió la foto. Dice, y contaba con una emoción enorme las hazañas de su abuelo. Claro, se criaron escuchando esto. Había tradición en esa época. No estaban con el celular todo el día, con el telefonito, a ver si qué hola, o el internet, no, ellos tenían el fuego del hogar, se calentaba con las conversaciones, como pasaba con el gauchaje. Porque el gauchaje se rodeaba también el fuego y sacaba la guitarra y tocaban y cantaban. Yo tengo una foto hermosa de Adolfo y de mi tío bisabuelo Luis Güemes, el autor del Güemes documentado, están escuchando un viejo gaucho tocar la guitarra. Pero con una atención que realmente a mí me conmovió, porque digo, ¿cómo querían a los gauchos todavía? Por la tradición que tenían de familia. Entonces, Ibarguren cuenta todo esto, y a mí por eso me quedó. Y la Juana Manuela Gorriti, que vino a Salta, y que también era amiga de la familia, cuenta, cuando vuelve a Salta, después de muchos años, la Juana Manuela la esperan, en la entrada de Salta la esperan Luis, el padre de Adolfo, y mi bisabuelo. Y dice que se baja la Juana ya vieja, bueno, vieja en esa época era 60 años, 65 años, ¿no? Y vivió mucho más aparte, ¿no? Se baja y lo ve a Luis a lo lejos, a mi tío, a mi tatarabuelo, y le dice, escuchen si no es hermoso. ¿Sos vos, Luis? Sí, Juana. ¿Sos vos también, Juana? Sí. Y se abrazaron llorando. Eran hijos de 2 íntimos amigos.
El padre de Juana Manuela Gorriti era José Ignacio Gorriti, que firmó el acta de la independencia, el ganador, quien triunfó en el Día Grande de Jujuy, un gobernador espectacular en cuanto al manejo político, y era el íntimo amigo del general Güemes, el hombre de lealtad. ¿Cómo no se iban a querer la Juana Manuela, mucha mujer, la primera novelista de América, y yo creo que la primera historiadora, por muchas razones? ¿Cómo no se iban a querer? Entonces pasó a la casa y ahí estaría también seguramente Martín, que le habrá transmitido a Adolfo esta vivencia de que fue Juana Manuela Gorriti. Todas estas vivencias Adolfo las tenía en el corazón, guardadas. Y eso fue lo que lo llevó a la medicina. Fue un hombre sensible. Qué curioso que de los 7 hermanos, 2 son médicos y 2 médicos que se recibieron en la Argentina, Francia y Alemania. Uno clínico y el otro cirujano. Yo pensaba anoche cuando me desvelé para ver qué les decía a ustedes. Digo, un cirujano es el que maneja el cuchillo, o sea, maneja una espada. Pero en este caso, no solamente para defender a la patria porque conserva a la gente, sino para curar a la gente. Y ese era Adolfo Güemes. Un cirujano que se hizo famoso en el Hospital Rivadavia, porque él no fue a la parte privada, él fue al hospital a trabajar. Y trabajó mucho en el Hospital Rivadavia. Y su tesis tiene un nombre raro, pero se refiere a la tuberculosis. Y yo siempre digo que las tesis doctorales, manifiestan qué siente y piensa alguien cuando dice, decido esta tesis. Yo me doy cuenta por mi hijo menor que ha jugado al fútbol, le encanta el fútbol y está para recibir de psicólogo, y que la tesis de él va a ser la psicología en el fútbol. ¿Se da cuenta? Me confirmó él. Entonces, Adolfo, ¿por qué estudió la tuberculosis? Porque Carmen Puch murió de tuberculosis, la mujer del general Güemes, producto de la persecución que le hicieron con los hijos a cuesta. Entonces, eso se tapó, porque ahí apareció la poesía, la misma Juana Manuela Gorriti, que dice, no, la Carmen se encerró en un rincón y se dejó morir. Ay, me daba una bronca eso. Yo, ¿cómo Carmen Puch, con la fuerza que tenía y como amaba a sus hijos, iba a dejar encerrar, iba a dejar a los 2 hijos huérfanos? ¡Bacana! Se lo dije a David Esloski con el romancero de Güemes, que dice, tuvimos una pelea porque digo, David está equivocado, el poeta, es una mentira. Y encontré una carta que está en el Güemes documentado, donde dice, la Carmen está enferma, en la chacra. De vuelta aparece Adolfo Güemes. Adolfo Güemes heredó la chacra del Carmen de Güemes, que hoy es la escuela agrícola. Y fíjense qué político. 360 hectáreas, 7 kilómetros de Salta. Hoy no sé lo que puede valer la hectárea ahí. Para hacer una escuela agrícola, para que los descendientes de los gauchos tuvieran una igualdad de oportunidades en la vida. Ese era Adolfo Güemes. Bueno, hace tarde entra en la política. Porque si uno piensa que nació en 1873 y fue gobernador en el año 1922, echen un cálculo, son 50 años. Pero antes no, estuvo metido en los hospitales, estuvo metido viendo a la gente que sufría. Es muy importante el médico en la política. Hemos tenido en el norte 2 grandes médicos metidos en la política. Uno fue Ramón Carrillo en la época de Perón y el otro fue Oscar Oñativa en la época de Ilia. Y el mismo Ilia, que era médico. Es muy importante el médico, porque tiene sensibilidad. Adolfo Güemes, cuando era gobernador, decía, la selección, haciendo trabajo para la salud no se ganan elecciones, pero se pierden. Miren el concepto. Claro, la gente no se da cuenta salvo cuando está enferma, que va a un hospital y no lo pueden atender, o le falta medicamento, le falta esto, le falta lo otro. Entonces ahí se da cuenta y dice, ¿pero qué hicieron los gobernantes? Me hicieron sanatorio, me hicieron hospitales, tienen provisiones, tienen médicos, y ahí se enoja la gente, empieza a enojarse porque es el sufrimiento humano el que trae eso. Y entonces ahí es donde se dan cuenta los políticos que tienen que hacer política de salud. Pero por eso dice Adolfo Güemes, no se ganan las elecciones,
pero se pierden a la larga. Y su gobierno fue un gobierno muy volcado al tema de la salud. Pero ¿cómo llegó al gobierno? Eso lo pensaba hoy. Ustedes saben que hoy es el día aniversario del combate de Puesto Grande del Marqués, el 14 de abril de 1815, donde Güemes gana una batalla que lo lleva a la gobernación de Salta. Por conflicto con los porteños, por conflicto con los jefes que minimizan a los gauchos, Güemes llega a gobernar de Salta. ¿Cómo llega Adolfo a gobernar de Salta? Su nieto. Llega por una razón que hoy, pensémosla, habla de la grieta, esas peleas, y uno, el otro, basta que entre internet, vos decís una palabra, vos sos kirchnerista, decís otra palabra, vos sos de la Libertad Avanza, no, vos sos tal cosa. Todo el mundo prejuzga y nadie escucha a ver qué piensa el otro. Bueno, en Salta pasaba lo mismo. De alguna manera, después del gobierno de Joaquín Castellano, que había sido un hombre revolucionario por su inteligencia, por su capacidad sociológica, sus libros, para mí es el primer sociólogo que tuvo Salta, Joaquín Castellano. El autor del Tebulento, un verso que anticipa el tango, porque habla del arrabal, del organito, del pueblo que en la taberna bebe la tristeza eterna de un dolor que nadie ve, dice Joaquín Castellano. Y para el centenario de Güemes, en 1921, Castellano es gobernador y plantea la ley Güemes, que es la ley de apoyo. Fíjense que adelantado estos tipos. La ley de apoyo al aborigen y la ley de apoyo al gaucho. Es la ley Güemes, que se basa en un... Ya Domingo Güemes, el hermano de Adolfo, había empezado a trabajar y le lleva un cuaderno con el archivo que estaba juntando de Güemes, donde estaba el fuero gaucho ya. Entonces se lo da a Castellano, y Castellano dice, el doctor Domingo Güemes me prestó el cuaderno, porque en esa época no tenía fotocopiadora. Miren el trabajo que era. Si iban al archivo, a mano copiaban los oficios, documentos que son dificilísimos de leer. Consecuentemente, ahí empezaron a rescatar el archivo del general Güemes, y empezó la reivindicación de Güemes con Domingo Güemes, que dice Castellano, no yo, el más inteligente de los Güemes, tendría que haber sido presidente de la República. Yo creo que sí. Lo que pasa es que tenía un temperamento difícil. Se deprimía mucho con el ataque que había, porque eso deprime. En una sociedad como la nuestra, la maledicencia, la chismografía, la pequeñez, la envidia, existe. El kiosco, la defensa del pequeño sector. Domingo Güemes se deprimía. Yo tengo algunas cartas que he leído y me digo, pobre Domingo, ¿cómo habrá sufrido este hombre con la inteligencia que tenía? Pero Adolfo era médico. Sabía ya que en Salta iba a pasar eso, pero con Castellano se pelea con Irigoyen Castellano. E Irigoyen ordena la intervención de la provincia. Y viene Arturo Torino como interventor, que lo conocía a Castellano y lo conocía a Adolfo Güemes. Entonces, Irigoyen, que Adolfo Güemes lo había conocido yendo a visitarlo a Irigoyen. Hipólito Irigoyen era kraussiano, una filosofía muy especial. Yo admiré en mi juventud a Hipólito Yrigoyen, lo sigo admirando, gracias a un libro, al libro de Manuel Gálvez, Vida de Hipólito Yrigoyen. Me enamoré de Manuel Gálvez. Y al enamorarme de Manuel Gálvez me tuve que casar con mi mujer, es nieta de Manuel Gálvez. O sea, como dijo un amigo mío, vos te enamoraste de Gálvez y te casaste con ella. Pero encontré el otro día, para que ustedes vean cómo estamos relacionando cosas, ¿no? El otro día me piden que vengan cosas de Indalecio Gómez a Salta y estamos distribuyéndola y todo. Pero ellos me dicen, lo que vos quieras te lo vamos a dar, porque vos armaste el centro Indalecio Gómez, fuiste el primero, junto con un grupo de gente amiga muy querida, de la cadena Yayo, Alejandro Pocassi y muchos más, Carlos Subiría, dice, te vamos a dar lo que vos quieras. Entonces, cuando veo los libros que me van a mandar, veo un libro que se llamaba La inseguridad en la vida obrera, 1912, dedicado por Manuel Gálvez a Indalecio Gómez. Ese libro quiero, le digo,
porque no lo encontraba. La inseguridad en la vida obrera es la inseguridad que padece el hombre cuando no tiene trabajo. No cuando hace huelga, cuando no tiene trabajo. La angustia que le produce al hombre no poder llevar el pan a su casa, con sus hijos, no poder educar. Entonces Gálvez está pensando en un libro, una tesis doctoral sobre la inseguridad en la vida obrera, que nadie estaba pensando. En el mismo mundo había muy pocos trabajos. ¿Y a quién se lo da? Al ministro del Interior, Indalecio Gómez, que tenía una sensibilidad especial. Lo cuenta Ibarguren después en algunos conflictos sociales que hubo. Y yo digo, qué interesante punto para estudiar un hombre que en ese momento era un liberal nacional, para decirlo de alguna manera, Gálvez, e Indalecio Gómez, un católico ferviente, conservador republicano. Pero los dos, de alguna manera, se anticipan a muchas cosas sociales. Se anticipan a Irigoyen y se anticipan a Perón en el planteo de la inseguridad de la vida obrera. O sea que hay para escribir sobre eso todavía, porque se dan cuenta que hay muchas cosas que no están estudiadas, que por inercia mental o por boca de ganso seguimos hablando de determinadas cosas. Bueno, el caso de Adolfo Güemes es que lo llaman para que venga a Salta a ser de amigable componedor entre el sector conservador y el sector radical, que se estaban matando. En esa época, no crean que como ahora, ¿no? Ahora todos se insultan, pero nunca va a haber un duelo. Pasa un tiempo y ya vienen y dicen lo contrario de lo que dijeron, se hacen amigos, chupan, beben, lo que sea. En esa época no era así. Cuando había una cosa y se decía una gravedad, se batían a duelo. Era palabras de honor, lo que decían políticamente. Entonces, Adolfo lo llaman para que arregle esto, que se estaban mal los conservadores y los radicales. Se peleaban se robaban las urnas, iban a los tiros a ver si podían agarrar la urna. Es así. Yo lo conozco por tradición oral. De hace poco tiempo, mi tío el Rengo Sarabia, que también tiene que ver con Adolfo, que era diputado nacional, pero antes como decía antes, se cagó a tiros con otro conservador. Entonces, para que no lo agarren porque eran Mario, tiró el auto al Parque San Martín y a las urnas la hizo pelota. Para que no le metan, en la urna le metan voto conservador. Bueno, esa era la lucha electoral que había, pero la ley Sáenz Peña, y Roque Sáenz Peña fue un hombre excepcional. Es el único presidente de la República Argentina que se presentó voluntario a la guerra del Pacífico porque Chile tenía una prepotencia con Bolivia y con el Perú y le sacó todo el litoral marítimo. Y Sáenz Peña se fue a pelear y fue héroe del Morro de Arica. Y fue general peruano. Ese general peruano sanmartiniano fue el que junto con Indalecio Gómez pusieron la ley del voto secreto universal y obligatorio. Pero viene Irigoyen, el hombre del misterio. Así le decían a Irigoyen. Pero Irigoyen, ¿cómo lo conoce? Adolfo lo va a visitar. E Irigoyen no era, Perón era un hombre de un discurso formidable. Y acá ya te hacía un guiño de ojos, te hacía una cosa, te hacía una broma. Era un hombre con una extroversión comunicacional muy grande, a pesar de que adentro era como Juan Manuel de Rosas, se guardaba muchas cosas. Pero Irigoyen no, Irigoyen era introvertido. Por ahí las multitudes iban a la casa de Irigoyen y él aparecía atrás de la cortina y hacía así, nada más, la mano, ya, ahí está el peludo, decía el pueblo, está el peludo. Y seguían esperándolo. Pero tenía una forma de conquistar. Lo iban a visitar a la presidencia, entonces él, muy observador, buen introvertido, observador, agarraba del brazo al interlocutor y lo paseaba por la presidencia. Y ahí lo enroscaba. Lo enroscaba bien, con afecto, con comprensión. Bueno, Adolfo Güemes fue a visitarlo y murió irigoyenista. Murió irigoyenista. Toda su vida fue irigoyenista. La gobernación llega acá, por ella venía en tren desde Buenos Aires. Ya en las estaciones de tren, cuando entró a Salta, el pueblo
iba saliendo y decía, viene el gobernador Güemes. No era todavía gobernador, viene el gobernador Güemes. Viene el gobernador Güemes. Yo creo que el mismo nombre de Güemes ya resonaba. Era eso. El pueblo sabía que había ahí una cosa extraña, de misterio raigal, porque Adolfo Güemes fue un radical raigal. La palabra radical viene de raigal, viene de raíz, no viene de radical por extremo ideológico, viene por raíz. Esa la puso Joaquín Castellano, que estuvo en la fundación de la Unión Cívica Radical. Llega a Salta y asume la gobernación. Bueno, yo tengo fotos, te he mostrado, después le vamos a ver algunas para que vean todo. Arma lo primero que hace, fíjense qué curioso. Él dice, yo tengo que poner los mejores hombres en el gobierno. Y no importa que sean del partido contrario. Y llama a un hombre que era un tipo difícil, Francisco Uriburu. El padre de Satanasillo. Satanasillo le decían a Francisco Uriburu Michel, el abogado. Francisco Uriburu era abogado del Standard Oil. Abogado del Standard Oil. Escuchen, porque después van a ver dónde viene el problema de Adolfo Güemes. Y entonces le ofrece el Ministerio de Gobierno a Francisco Uriburu. Y Francisco Uriburu no acepta. Entonces Adolfo le dice, bueno, Francisco, entiendo tus principios y me parece bien, tu correligionario, no le dirían correligionario, no sé cómo le dirían los conservadores, no eran correligionarios eran los radicales que se decían correligionarios en una relación religiosa casi, ¿no? Correligión. Entonces, bueno, esas son cosas para hoy, pero en ese momento no eran cómplices, no, eran correligionarios. No, pero todos han tenido cómplices. Hoy se hace muy difícil no saber si hubo cómplices o no. Pero estoy hablando de una época que no era así tanto. Por lo menos los que asumían la posición de la soberanía popular y del pueblo y la representatividad. Y Adolfo empezó su gobierno con el tema de la salud, como les digo. ¿Y qué creó? La maternidad Bernal de Villar. Ustedes saben que esto que voy a contar, seguramente algún pariente se me va a enojar y no me importa porque yo soy de decir las cosas y me parece que no es malo. Adolfo se iba a casar y a la semana de ir a casarse rompió el casamiento. Dijo, no me caso. Lo pude comprobar por lo siguiente. Era una tía de José María Rosa, de Pepe Rosa. Y con mi primer artículo que escribí en la revista Línea, que se llamaba justamente Manuel Gálvez, un paradigma de lo nacional, hablé con Pepe Rosa y le digo, don Pepe, escúcheme una cosa, le digo, ¿usted sabe cómo fue la relación de su tía con Adolfo Güemes, que Adolfo Güemes la dejó llegando al altar? Sí, dice, fue un problema enorme en la familia, imagínate lo que sufrió mi tía porque se peleó. Pero te voy a decir una cosa, me dijo, en aras de reconocerle con justicia a Adolfo Güemes. Mi tía se enfermó de cáncer. ¿Sabes qué hizo Adolfo? La fue a buscar ya muchos años después. La fue a buscar, se la llevó a una chacra que tenía en Córdoba y la cuidó hasta que murió. Pero yo también comprobé por qué Adolfo Güemes hacía eso. Un día, estas son anécdotas pero que explican al hombre, ¿no? Un día estaba yo en el Club 20 de Febrero, que era director de cultura del Club 20 de Febrero, y hacíamos muchísimas actividades. Incluso en la puerta hubo gente que me dijo, hasta bicicletas había de gente que iba a las charlas nuestras, de historia y de todo, ¿no? Y había un hombre, Causarano, no me lo olvido. Causarano era una especie de jefe de todos los mozos del Club 20. Y los bailes del 20, Causarano tenía su mesa con su familia. Un día Causarano entro yo y me dice, dígame, Güemes, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Por qué habla usted siempre del general Güemes y no habla de Adolfo Güemes?
Le digo que si yo me pongo a hablar de toda la familia, van a decir, este es un manda aparte con la familia y empieza la maledicencia, los celos. Ay, ¿por qué habla de este? ¿Por qué? Entonces le digo, ¿y usted por qué me dice eso? Porque yo fui ahijado de Adolfo Gómez. Mi padre era radical, era muy correligionario y tenía un restaurante. Y ahí hacían las reuniones políticas en el restaurante de mi padre. Y un día mi padre le dijo al doctor Adolfo Güemes, ¿podría ser usted padrino de mi hijo? Y Adolfo Güemes le dijo, sí. Me pagó todos los estudios hasta que yo dejé por vago, dice, no, no terminé la universidad. Pero le voy a decir una cosa que me dijo que no me olvido. Y a mí me vino muy bien, porque en ese momento estaba por lanzarme una campaña política y estaba en duda. Entonces le dice Causarano, yo ya tenía mi familia y tenía 5 hijos, ¿no? Y meterme en una campaña política, cuando uno no va a favor de corriente, significa, no a favor de corriente, sino a favor de corriente, significa complejidades, ¿no? Entonces, Causarano me dice, usted sabe que yo me quise meter en política. Y le pregunté a Adolfo Güemes. Y Adolfo Güemes me dijo, para ser político, si se tiene mucha sensibilidad, es una desgracia. Porque el político tiene que ser cuero duro. Miren lo que le dice, ¿no? Fue un mensaje, de alguna manera Adolfo Güemes me lo dijo a mí. Y yo me di cuenta que me lo estaba diciendo, porque yo también he sido sensible y esas cosas es muy probado moverse en política. Después le voy a contar otra anécdota más, porque yo siempre digo que Adolfo Güemes fue una figura que yo no la conocí. Parece que pero siempre sentí que era como si lo conocía. Y como si siempre estaba. En los momentos difíciles de mi vida, estuvo. O en los momentos buenos también estuvo. Por eso lo estudié, empecé a juntar material. La gobernación de él, me cuenta un día el padre Escobar Sarabia, que pasaba por el cementerio de la Santa Cruz, que había sido construido por Dionisio Puch, el hermano de Carmen Puch, la mujer del general Güemes, el cementerio de la Santa Cruz. Por eso uno entra al cementerio de Santa Cruz y hay una gran pirámide así, que es de Dionisio Puch, y también está Manuel Puch y Juana María Gorriti, y el hijo de Dionisio Puch. Bueno, Adolfo quiso arreglar, modernizar, y contaba el padre Escobar Sarabia, increíble, dice. Yo he pasado, joven, por ahí. ¿Quién estaba con botas de goma, pala, trabajando? El gobernador. Haciendo los trabajos de los obreros, para que decirle, che, tiene que poner acá, poner allá, poner. No les parece, qué cosa espectacular. Con todas esas cosas. Y lo de Bernal de Villar, la maternidad, ahí les voy a contar una cosa para que vean qué interesante a veces es la vida cuando hay afectos. Adolfo era soltero, mujeriego, le gustaba la mujer. Y galante, ¿no? Porque se vestía como un dandy. Oh, era un dandy, ¿viste? No sé. Estaba en plena prisión en Ushuaia y está como impresionante. Entonces, la Bernal de Villar era viuda, estaba enamorada. Poca gente sabe esto. Entonces quería casarse. Y Adolfo le decía, no, yo estoy casado con la política, no me puedo casar con vos. Pero yo quiero casarme y tener un hijo como vos. No, escúchame, te voy a decir una cosa, le dice Adolfo. ¿Sabe la cantidad de mujeres que tienen hijos y que no hay una maternidad en Salta? Y que se mueren por no haber una maternidad. Las mujeres y los chicos, yo te voy a pedir algo. Y ahí me vas a demostrar si me querés o no. Poné la plata para que se haga la maternidad. Y la Bernal de Villar puso la plata. Me captan, ¿no? Y hagan comparaciones. Entonces, hizo también muchas cosas más en el tema salud. Pero el tema más importante que le trajo más inconvenientes fue la defensa del petróleo. En aquellos tiempos, 1920, yo me he tomado el trabajo de ir a los archivos y me encontré con cualquier cantidad de folletos salteños, escritos por conservadores y por radicales en contra de los conservadores, sobre el petróleo. Era un debate que había en Salta. 1920, 1930 más o menos. Justamente cuando se crea YPF.
ese debate tenía dos alas. Una ala era que el petróleo lo debía explotar esencialmente el Estado Nacional. Y para eso había que crear una empresa estatal que fuera la que le competía a las grandes trust petrolíferos como la Standard Oil y la Royal Dutch Shell. La Standard Oil era norteamericana, la Royal Dutch Shell era inglesa. El petróleo, yo tengo un libro que fue de Jorge del Río, lo compré en una librería de viejo, que se llama El petróleo, que las luchas por el petróleo siguen siendo. Porque no hay país que no tenga riqueza, para que cuando hay riqueza no hay guerras. Las guerras están donde hay riqueza. Sepamos los argentinos que tenemos riqueza y consecuentemente acechan los poderes extraños a la nacionalidad que quieren aprovecharse de esa riqueza. El general Mosconi era un hombre extraordinario, ingeniero y general, y lo designan para director de la aviación militar, porque después se hizo la aviación Fuerza Aérea. Cuando lo designan, lo que pasa es que la nafta para los aviones la pagaban las empresas multinacionales. Y cuando Mosconi quiso hacer una prueba de los aviones, fue a pedir la nafta y le dijeron no, no le podemos dar nafta. ¿Por qué? El Estado no pagó. Entonces Mosconi dice, bueno, pero escúcheme, tengo que hacer, puedo hablar con el CEO, le dirían hoy, ¿no? El gerente. Va y lo hacen esperar. Al general, al coronel Mosconi, jefe de la dirección de aviación. Y Mosconi le dice, se pagó todo, no puede ser esto, no tienen la nafta. Salió de ahí enfurecido Mosconi. Y dijo, ¿qué pasa si estuviéramos en guerra? Nos dicen que no dan la nafta. ¿Y cómo vamos a pelear si no tenemos nafta? Ahí nació YPF. Y Mosconi dijo, es una empresa sanmartiniana. Es una empresa por la independencia económica del país. Como hizo San Martín, pero esta vez económica. Y dice Mosconi, y en esa empresa y en esa lucha faltaban los gauchos de Güemes. Y me encontré con los gauchos, con el doctor Adolfo Güemes. Y hablamos y siguieron muy amigos. Adolfo ya sabía de petróleo porque era amigo de Jorge Newbery, el creador de la aviación. Y Newbery fue, no lo traje ahora, escribió el primer libro importante sobre petróleo en la Argentina, pero con un análisis mundial del petróleo. Newbery y otro más que no me puedo acordar el nombre, yo me voy a acordar. Pero Newbery, Adolfo, tal es así que en su gobernación, Adolfo creó el Aeroclub. Alguno que me tiene escuchando el Aeroclub va a decir, no, fue años después. No, 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 no. Yo sé por qué fue años después. Pero ¿qué hizo Adolfo? Quería crear el Aeroclub y cuando lo creó, compró un avión y lo donó a la provincia. Así empezó el Aeroclub, con un avión comprado por el gobernador para la provincia. Me explico, ¿no? ¿Y qué pasó? Lamentablemente, pasó un año, 2 años, ese avión se cayó por una mala maniobra del piloto. Entonces hubo como un retroceso en el tema y el Aeroclub quedó en suspenso hasta años después que se creó el Aeroclub hoy. Pero fue Adolfo Güemes el primero que empezó. Y se fue, y le voy a mostrar una foto, se fue a traer el avión del Palomar, no a traerlo, sino a probarlo él con un piloto y con Luis Güemes. Están las fotos ahí. Y así llegó el avión también. Fíjense la cantidad de innovaciones que les estoy tirando, ¿no? ¿Qué gobernador, eh? Como yo digo, no era un gobernador que pensaba el futuro. El futuro no se puede pensar. El futuro es impensable. Lo que se puede actualizar es el presente. Esa es la verdadera palabra de modernización, actualizar el presente. Pero para eso hay que saber qué es el presente y qué es el pasado. Y ahí Adolfo empieza la lucha por el petróleo. ¿Y qué hace? Las compañías petrolíferas, la Standard Oil, la Royal Dutch Shell, que todavía, ahora está el regimiento rodilla negra, allá donde estaba la Standard Oil. La Standard Oil ponía
carteles, buscado vivo o muerto a un obrero porque hiciera tal cosa, manejaba todo el poder, dominaba. Y la otra que le competía era la Royal Dutch Shell inglesa. Esa competencia entre el Standard Oil y la Royal Dutch Shell, a años de creación de YPF, 4 o 5 años, provocó la guerra del Chaco. Ellas provocaron la guerra del Chaco, por competencia. Y nosotros nos salvamos de la guerra, de una guerra así interimperialista, porque teníamos una empresa estatal nacional. Y porque un hombre como Adolfo Güemes dijo, vamos a crear un municipio que se llama Tartagal. Él es el creador del municipio de Tartagal. Y entonces apoya a Mosconi con Campo Vespucio y con Mosconi mismo, cuando muere Mosconi, toda esa zona, y empieza a crecer la zona. La zona de Tartagal, en la época esa, no necesitaba con participación federal y todo, era rica. Alejandro Pojassi, mi amigo, que se había educado porque su padre era administrador en Vespucio, me decía, no sabés lo, y me llevó a conocer las casas hoy, unas casas preciosas, con club social, cine, supermercado, tenían todo YPF. Después la destruyeron. La destruyeron después del año 30. Mejor dicho, poquito después. Y Mosconi era un hombre intachable. Cuando en el año 30 cae Irigoyen, muchos dicen, tuvo olor a petróleo la revolución del 30. Y tenía olor a petróleo. Ahí Adolfo Güemes, ¿qué hace para evitar que la ley de petróleo permitía que hubiera testaferros? Porque iban al juzgado de mina y pedían 3 hectáreas, 4 hectáreas, y era un montón que pedían 3, 4 hectáreas. Entonces, esos que pedían las 3 o 4 hectáreas, después se las vendían a la Standard Oil y tenía una cantidad de tierras enorme para explotar. Para primero explorar y después explotar y no dar cuenta. Entonces Adolfo Güemes, ¿qué hizo? Se basó en el libro de Jorge Yubri, que había algunos países que habían hecho una gran reserva petrolera, hasta tanto se pudiera explorar. Entonces hizo una gran reserva petrolera. Les cuento una anécdota. Cuando va a firmar, antes de firmar esta reserva petrolera, lo visita Francisco Uriburu, abogado del Standard Oil, y Robustiano Patrón Costa, presidente de la Cámara de Senadores, partidario con Matías Sánchez Orondo. Yo tengo el trabajo de ambos, de Matías Sánchez Orondo, de que las provincias fueran dueñas del petróleo. Hoy es eso, ha triunfado eso. El hecho es que Adolfo, cuando va a firmar, le pregunta a Francisco Uriburu, me dice, esta es una tradición de familia. Y ya nadie me la puede desmentir porque ya se han muerto todos los que me la dijeron, así que la digo yo a la mierda hasta que me muera. Ya uno puede decir las cosas así, ya no tengo para hacer alambicar, como se dice, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Lo llamó y le dijo, ¿a vos te parece bien que voy a hacer una reserva de tales características? Y Francisco Uriburu le dice, no, no me parece bien. Entonces Adolfo Güemes le dice, no te estoy preguntando como abogado del Standard Oil, te estoy preguntando como pariente, porque era pariente. Entonces Francisco Uriburu le dice, haces bien. Era el mismo que Adolfo le había ofrecido que fuera ministro de gobierno, el mismo que hizo la ley antialcohólica, porque fue el hombre, Francisco Uriburu, el que le preparó a Adolfo Güemes la ley antialcohólica, que era un problema muy grave en esa época, el alcoholismo en Salta. Y Adolfo Güemes quiso solucionarlo. Y le pregunta a Robustiano Patrón Costa, que era la cabeza del conservadurismo, había sido gobernador también de Salta en el año 16. Y Robustiano le dice que no. Y Adolfo le dice, pero Robustiano, no. Y se mantuvo. Por ahí Robustiano tenía su línea, con Matías Sánchez Orondo, la línea de la provincialización del petróleo. Vuelvo a repetir, es la línea que triunfó en la Constitución del año 91. Pero Irigoyen no. Irigoyen quería la ley de nacionalización del petróleo. Y durante años lo boicotearon a Irigoyen las cosas que presentaba porque no manejaba la Cámara de Senadores. Pero sí iban a producir elecciones después de la presidencia de Alvear
y la Cámara de Senadores votaban 2 o 3 senadores, y esos 2 o 3 senadores le iba a poner a Irigoyen la posibilidad de lanzar la ley de nacionalización del petróleo. Pero aparte de eso, Irigoyen había empezado a hacer negociaciones con una compañía rusa que se llamaba Yuzhamtorg. ¿Para qué hacía negociación? No es porque se estaba entregando al comunismo. Él lo que pensaba es que la Yuzhamtorg iba a competir con Standard Oil y con la Royal Dutch Shell e YPF. Consecuentemente, el mercado se iba a ampliar, que la lucha no iba a ser tajante. Eso no ocurrió porque vino el golpe del 6 de septiembre de 1930 de Uriburu, cuyo golpe contra Uriburu era el diario La Fronda, que dirigía creo Francisco Uriburu, no me acuerdo si se llama Francisco Uriburu, contra Irigoyen. Cosas tremendas, le ponía que eran analfabetos, que no se le conocía el título, cualquier cosa le decía al pobre Irigoyen, al peludo. Entonces lo voltean. La crisis del 29, la situación de su edad, que empezaba, quería todo firmarlo él porque tenía miedo que le pusieran algo, y consecuentemente cayó. Anécdota salteña. 1931 se inaugura el monumento a Güemes. El monumento a Güemes se inaugura, viene José Félix Uriburu a inaugurar el monumento. ¿Qué hicieron? Estaba preso Adolfo Güemes por la revolución del 30. Entonces la familia Güemes no asistió a la inauguración del monumento, porque dijo, a los próceres se los valoriza haciendo una política de defensa del país y de su pueblo, no poniéndole estatuas. Y no fueron. Habla muy bien, a mí me encanta, porque tuvieron conducta. Ahora, debo reconocer, porque durante años nos hicieron pelear con los Uriburu, que Uriburu lo soltó tarde y no podía llegar ya a la inauguración del monumento. Bueno, me voy, ya estoy, no sé cuántos minutos estaré. ¿Estoy bien o me está faltando? Ya me estaba aburridísimo todo. El hecho, acá viene la etapa dura de Adolfo Güemes. ¿Por qué? Porque la presidencia de Alvear del 22 al 28, Alvear fue un hombre muy leal a Irigoyen. Y fue un hombre muy inteligente y gastó su fortuna en la política. Era riquísimo. Pero estaba rodeado de gente del conservadorismo. Por familia, lógicamente, se frecuentaban en el Jockey Club, viajaban a Europa, viajaban en el barco, llevaban la vaca atada en el barco también, y consecuentemente empezaban a influirle, mirá lo que es el peludo, mirá los ministros que ha puesto, toda gente que no, nadie la conoce, hay que poner gente de apellido, que le decían a Alvear. La cuestión es que Alvear, lógicamente, gana la elección, en París estaba, no hizo elección. Llegó y fue presidente. Y Irigoyen lo fue a recibir al puerto y se dieron un abrazo. Y entonces Alvear siempre pasa. Eso desde Maquiavelo a hoy no ha cambiado. Maquiavelo decía, quien te lleva al poder es al primero que tenés que destruir. ¿Expliqué? Quien te lleva al poder es el primero que tenés que destruir. Se llama Maquiavelo. No volvamos al presente, que es casi ridículo. Es casi ridículo volver al presente cuando estamos hablando de esto. Entonces, si no es por el casi me caso con vos, decía una vez. El hecho concreto es que Alvear necesita diferenciarse, y su gobierno le pusieron los antipersonalistas, porque contra el caudillo. El personalismo del caudillo eran los antipersonalistas, los que decían, nosotros creemos en las instituciones, no en el caudillo, en el hombre providencial, que no era tan así. Y por otra parte le decían los galeritas, porque usaban galera y bastón.
los ministros. Y asumieron ministros Tomás Le Breton, que fue el que le puso de ministro de guerra a Agustín P. Justo, que va a ser el que le va a hacer el golpe a Irigoyen. Entonces, Uriburu lo mandan a comprar armamento en esa época, pero Alvear él en realidad no hizo un mal gobierno, hizo un buen gobierno porque el país estaba en un momento de auge de las exportaciones. Cuando el presidente Milei, voy a hablar de historia, no de la política del presidente Milei, porque no me interesa hablar de la política del presidente Milei, dice que la decadencia argentina empezó hace 100 años, se está definiendo en el año 1925, el año 24 y el año 23. La Argentina estaba de primera en esa época, en el mundo. Y encima estaba desarrollando cosas increíbles que hasta hemos usufructuado durante muchísimo tiempo. La destilería de La Plata, por ejemplo. El ferrocarril Guaytiquina, que después se hizo para el turismo, pero era abrir las puertas, rectificar geografías del ferrocarril Guaytiquina. Y lo empezaron en el gobierno de Joaquín Castellano, porque Irigoyen lanzó la cosa, y después Adolfo Güemes lo continuó. Y Irigoyen, que a mí quería continuarlo, era una obra para sacar del embudo de los ferrocarriles sobre el puerto de Buenos Aires, poder comerciar el norte hacia el Pacífico. Claro, después Perón es el que también lo termina. Entonces, había mucha obra, pero había una cosa también complicada. Por ejemplo, el ingenio tabacal fue una empresa formidable. No lo digo yo. Yo me leí un libro de Alfredo Palacio, el primer socialista de América, que cuando vino a ver la miseria en el norte y en Salta, cuando llega, dice que en los barrios había mucha miseria. Y entonces se va a ver el ingenio tabacal. Y cuando va a ver, después pone las fotos. El ingenio tabacal tenía casa para los obreros, tenía cine, tenía proveeduría, tenía un montón de cosas. Y tenía un buen sueldo, el obrero. Pero era pasajero, porque así es la caña de azúcar. Y tenían también problemas, por supuesto, también sociales. Pero el YPF pagaba mucho más que tabacal. Y el Guaytiquina pagaba mucho más. Entonces sacaba obreros, los obreros iban al ferrocarril Guaytiquina porque decían Guaytiquina paga. El YPF paga. Empresas estatales que pagaban más que la empresa privada, que ojo, ojalá hubiéramos tenido más emprendedores como Patrón Costa, ¿no? Porque ya ahora son un desastre. Bueno, no se enojen lo que estoy diciendo esto. Habrá algunos buenos. Entonces, esa lucha se planteó del año 30 a la fin de la vida de Adolfo Güemes. Pero ¿qué pasó? Adolfo, en la mala, decidió tomar la sartén, jugarse. Y entonces empezó a reorganizar al radicalismo, a tratar de nuclear a los jóvenes de Forja, a tratar de ver cómo podían cambiar la situación. Y entonces lo metieron preso en Santa Fe y lo mandaron a Ushuaia. Pero antes de eso, había sido candidato a vicepresidente de la República en el año 32 con Alvear, la fórmula Alvear-Güemes, porque Irigoyen dice hay que rodear a Marcelo, porque era el hombre que le podía ganar a los conservadores junto con Adolfo Güemes, que era irigoyenista. ¿Qué hicieron los conservadores con esos pluritos que uno dice de dónde saca? No puede ser Alvear porque no ha cumplido un periodo para poder volver a ser. Había sido presidente, pero ¿cómo iba a volver a ser si habían hecho el golpe? Por eso no había posibilidad de un intermedio. Y el otro, Adolfo Güemes, ¿y por qué era irigoyenista? La miércoles, se vetó la fórmula. Yo siempre digo, y lo digo acá con toda intencionalidad, si esa fórmula ganaba seguro, porque ya los radicales habían ganado en la provincia de Buenos Aires el 5 y 6 de abril de 1931, cuando creían que estaba derrotado totalmente el radicalismo, Irigoyen dijo, vamos a ganar por tanto, y se ganó por tanto. Y tenía un ojo clínico. Contrafáctico, vamos a hacer, la historia contrafáctica. ¿Qué hubiera pasado si la fórmula era Alvear Güemes? Primero hubiera sido una fórmula liberal, nacional, social, republicana, federal.
¿Qué hubiera pasado? Alvear se murió antes que Adolfo Güemes. Hubiera pasado lo que yo siempre digo, que los salteños no tienen que ir a la presidencia, nunca van a llegar a la presidencia, tienen que ir a la vicepresidencia, porque siempre muere el presidente. Es una locura mía, ¿no? Estoy diciendo delirio, pero en realidad fue así. Murió José Baristurí, murió Manuel Quintana, Luisa Espeña fue presidente de José Baristurí. Murió Roque Sáenz Peña, fue presidente Victorino de la Plaza. Si era presidente Alvear, era presidente Adolfo Güemes. ¿Por qué? Porque no teníamos la fuerza para poner un presidente, pero sí teníamos para estar ahí, en el poder. En las últimas elecciones del año 83 ahora hemos tenido 6 candidatos a vicepresidentes salteños, ¿no? 5 o 6. Pero sigo. Esta lucha del petróleo, esta lucha por la democracia, esto lo mandan a Ushuaia. Alguna vez, ahí en Ushuaia estaba la cárcel del fin del mundo. Ahí van los peores criminales o anarquistas como Radowisky o como el Peticio Rejudo que había matado no sé cuántos, y ahí lo mandaron, ¿saben a quiénes mandaron a la prisión? Adolfo Güemes, Honorio Purredón, Mario Guido, Mosca, Álvarez de Toledo, 3 descendientes nietos de guerreros de independencia presos en Ushuaia. Y ahí en Ushuaia tengo las fotos. Fue con él un amigo que era alguien que él era empleado de él, pero él lo consideró toda su vida y heredó, que fue Pepe Casás. Yo lo conocí, hablé con él. Me contó cómo había sido la prisión de Adolfo. La de Ricardo Rojas, que me estoy olvidando, una figura extraordinaria. Ricardo Rojas escribió Archipiélago, la historia de la Tierra del Fuego, mientras estaba preso. Ya estudió Tierra del Fuego estando preso. Miren qué tipo. Volvió Adolfo como cirujano mientras iba a su Ushuaia, eso me lo contó gente, y tengo algunos reportajes. Se bajaba en los puertos y la gente iba a verlo para que atienda, para que pueda hacer cirugía, operación. Preso iba haciendo operaciones a Ushuaia. En Ushuaia lo mismo. No estaban precisamente en la celda, yo estuve en Ushuaia y di una conferencia, me di el gusto, ¿no?, de hablar sobre el general Güemes en el lugar que había estado preso su nieto. Lo dije, me encantó. Pero no estaban en las celdas comunes, tenían una casa aparte. Terrible los precios, terrible. Hay un canal de encuentro, vean, hay un programa sobre la cárcel de Ushuaia. Y esa cárcel, los políticos, los historiadores que envidiaban a esta conducta de un Adolfo Güemes, Honorio Purredón, un Ricardo Rojas, le decían los faraones, porque vivían como un faraón. ¿Qué miércoles iban a vivir como un faraón? Vivían en un lugar terrible. Hoy vayan a Ushuaia, van a ver, aunque estés en un hotel más o menos bueno, salí afuera, sentís, es terrible. Bueno, vuelve y asume la presidencia del Comité Nacional del Radicalismo en la abstención revolucionaria. Y el sector galerita, o el sector contrario al personalismo, levanta la abstención, quería levantar la abstención revolucionaria. Mientras tuvo Adolfo, no la levantaron. Pero lograron levantarlo en base a que se sobornó la CADE y la CIA de 2 grandes empresas eléctricas, que después va a ser la Ítalo y todo esto. No quiero hablar de contemporaneidad porque es parecida. Se construyó la Casa Radical con la plata de la CADE y la CIA. Y Marcelo no es que entró en corrupción porque él tenía plata, pero él necesitaba para campaña política. Entonces aceptó. Adolfo no. No pisó nunca la Casa Radical. No fue más a la Casa Radical. En ese momento ya aparece en el 43, la revolución del 43, se perjudica la candidatura de Patrón Costa, asume el coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, se lanza el Estatuto del Peón, que es un estatuto que prepara el abogado de Adolfo Güemes, que fue mi tío abuelo Luis Güemes, el autor del Güemes documentado, que era amigo de Arturo Jaureche, y Jaureche le pidió. Y es un caso extraordinario la ley esa,
porque es la ley hecha por un terrateniente capitalista como era Luis Güemes. Pero hace una ley en protección a los peones porque los peones son los descendientes de los gauchos. Y es la única ley peronista que no tiene copia de nada, porque a otra la copiaba del socialismo, Perón, no era tonto. Los socialistas hacían leyes, pero estaban todas cajoneadas. Esa ley es hecha por un Güemes, que es el asesor jurídico de Adolfo Güemes cuando lo metían preso. Yo acá tengo uno de las cosas muy lindas que es recurso de habeas corpus a favor del doctor Adolfo Güemes deducido por el doctor Luis Güemes. Buenos Aires, 1934, cuando lo meten preso. Acá está, cómo presentaban los recursos. Adolfo Güemes vuelve de la prisión de Ushuaia y lanza 3 discursos. Miren, no lo voy a leer porque no tengo tiempo, pero es de una actualidad lo que dice que pasma lo que plantea. Y después ya se va con la Secretaría de Trabajo y Previsión, va creciendo la figura del coronel Perón, ministro de Guerra, y gana la elección. Pero Adolfo estaba viejo. Y Adolfo tenía un pensamiento muy liberal. Él era liberal. Por eso cuando se hace el homenaje a Urquiza, que yo lo leí todo el discurso, él está contra la tiranía de don Juan Manuel de Rosas. Algo de razón tenía, pero no todo. Por algo San Martín apoya a Rosas en la lucha contra el bloqueo francés. Pero Adolfo eso no lo veía. Él tenía una mentalidad así, liberal, por eso él creía en la separación de poder, en un poder ejecutivo honesto, en una legislatura que controlara, en un poder judicial que fuera independiente. Esa es la mentalidad de él. Entonces, con Perón había diferencia. Pero me cuenta Pavón Pereira, que le decían el peronólogo, me dice, ¿usted sabe, Güemes, que cuando asumió Perón en el año 46 lo llamó a su tío Adolfo? No lo sabía, le digo, sí. Lo llamó y le dijo, doctor Adolfo Güemes, elija el cargo que usted quiera para usted y para su gente, cualquier ministerio. ¿Qué le contestó Adolfo Güemes? Mire, coronel, su obra social me entusiasma, pero estoy viejo para cambiar de caballo a mitad del río y voy a morir radical. Adiós. Cuando me lo contó dije, casi me caigo del gusto. No, porque, y cuando sale, dice una cosa sobre Perón. Que Perón, en el trabajo, dice, yo no sé qué leí, Perón era irónico, no sé qué le hice a Adolfo Güemes para que dijera eso. Entonces, y ya habrá hecho un guiño de ojo, no sé qué le hice. Entonces, Perón, viene Perón y dice, Adolfo Güemes dice, este hombre es poderosamente sugestivo, tiene una capacidad de seducción notable, pero esa capacidad de seducción lo puede llevar a tener demagogia. Dice Adolfo. No muere sin antes hacer 2 cosas, que eso me toca a mí muy de cerca porque estoy en el Instituto Güemesiano. La primera, donar la chacra del Carmen de Güemes, la única propiedad del general Güemes, para que se hiciera la escuela agrícola, general Martínez de Güemes, para que los descendientes de los gauchos tuvieran igualdad de oportunidades en la vida, como les dije. 360 hectáreas, ya quedan 300. Ya hay 60 que no sé dónde están. ¿Qué se ha hecho? No sé, pero no está. Cosas veré de Sancho, dijo Don Quijote. Ese no me gusta, ese de Pille, la versión marxista del Villique. Pero el tema de Adolfo es que también crea la agrupación tradicionalista Gaucho de Güemes, inspira la agrupación tradicionalista Gaucho de Güemes, junto con un conservador que era criollo, bien criollo, que era Néstor Patrón Costa, que era el patrón Costa que manejaba campo y andaba a caballo en el valle, todo. Y entonces con Adolfo se juntan y dicen, tenemos que crear una agrupación tradicionalista donde los gauchos se sientan que transmiten los usos y costumbres. No les voy a contar cómo nació el ceponcho,
Pero yo creo que Adolfo y Néstor tuvieron mucho que ver. Tuvieron la inteligencia de darse cuenta, ya en ese tiempo, año 46, que tenían que tener una identidad la agrupación. Y de ahí nació este poncho. Que ya en el Valle de Calchaquí se tejía el color sangre de toro, pero así como ustedes lo tienen con el corbatín y todo lo demás, eso tiene con la agrupación, mal que le pese a algunos que han hecho la historia del poncho basada en otras cosas. Yo creo que con esto puedo sí terminar. Yo les voy a contar una anécdota que para mí es de una cuestión sensible muy grande. No traje acá lo que me regalaron. Yo había asumido la dirección de la Casa de Santa. Y mi secretaria era una chica Figueroa que le digo, vos, acordate, todo el mundo lo voy a atender. A su tiempo, pero lo voy a atender a todos. A nadie le diga que no estoy o lo que estoy. Y viene un día, Clara Figueroa, era de Cachi, muy buena chica. Fui padrino de dos de los hijos de ella. Y me dice, don Martín, sabe que ha venido una señora viejita, dice, y me dijo que quiere juntarse con alguno de los Güemes, y yo sabía que había algún Güemes que pudiera. Entonces la Clara le dice, pero el director de la casa es Martín Güemes. Ah, dice, ¿me atenderá? Sí, sí lo va a atender, ¿no? Y viene la viejita, con una bolsita. Entonces, le digo, ¿cómo le va, señora? Mire, dice que no sabe lo que yo he buscado, porque yo he sido la mujer que le hacía todo en la casa a mis patrones. Y mis patrones no tenían hijos, murieron, y me dejaron el departamento y otro departamento más. Pero a mí me quedó algo que el doctor Adolfo Güemes, que era muy amigo de mi patrón y de mi patrona, ellos le regalaron a Adolfo Güemes. Pero quedó acá porque Adolfo no sé qué había pasado, que no había podido recibirlo. Entonces, y le digo, ¿y por qué eso? Porque se escribían a la cárcel. Entonces me regaló una carta de los patrones firmada dirigida a Adolfo y otra de Adolfo a ellos, desde la cárcel. Y me regaló un vaso de plata y un mate, que lo tengo en mi casa como un trofeo, porque yo siempre digo, esta viejita llegó justo cuando yo había subido la casa de Salta, que Adolfo Güemes me regaló el mate y el vaso. Así como Causarano me dio lo otro. ¿Y por qué esto? Yo estoy convencido. Los muertos viven, los muertos están. No, no porque nosotros creamos que ellos conviven con nosotros y saben si hacemos las cosas bien o las hacemos mal. Y consecuentemente nos ayudan, nos ayudan. Y hay que creer en eso. Yo creo firmemente, por eso digo siempre, que con la ceniza de los muertos se puede construir una nación. Y que hay vivos que están muertos y muertos que están vivos. Y que por otra parte hay tumbas gloriosas que hay que buscarlas porque son el ejemplo para la ciudadanía y para la juventud. A mí me encantaría hoy que hubiera gente joven cuando dice la casta política y esto, lo otro y el otro. Pero acá tienen un hombre rico, rico, nieto de un héroe de la independencia. Que por otra parte les voy a decir algo, era socio del Club 20 de Febrero, era socio del Jockey Club. Y no tuvo ningún empaque de defender el petróleo como tenía que defenderlo y estar preso por defender la democracia y la república. No se trata de cuestiones de resentimiento las que van a superar nuestras cuestiones del país. Se trata de principios, de moral, de querencia, de arraigo, de argentinidad, de identidad. Por eso digo que Adolfo Güemes fue un radical raigal, con raíces. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, no sé si el tiempo da. Nos podemos mostrar las fotos, ¿no? Ah, bueno, mostremos fotos. Yo querría que Adolfo Güemes viviera porque tengo que operarme de una hernia y no me animo. ¿Eh? ¿Sí? Bueno. Esta es cuando llega Alvear de Europa
y llega como presidente de la República. ¿Y quién sale a recibirlo? Hipólito Yrigoyen, el peludo. Qué tipo bárbaro. Adelante. 1928. No, perdón, no, 1922. Me parece que 1922. Sí, creo que 1922. Adelante. Bueno, esta es la prisión en Ushuaia. Ahí están. Ricardo Rojas, el que está acá. Mosca, que va a ser después candidato a vicepresidente de la República. Álvarez de Toledo. Está Adolfo Güemes con el ponchito, ahí lo ven, y al lado Pepe Casadas, el amigo que para ir preso se fue al puerto, hizo un despelote y lo metieron preso y se fue con Adolfo Güemes a la prisión. Miren qué lealtad que tenía, ¿no? Yo lo conocí y me contaba cosas, una cosa que no puedo creerlo ya. Adelante, esta es una reunión, Adolfo es el que está acá, al lado está Pablo Sarabia, mi bisabuelo, que fue diputado nacional y el departamento ANTA. Y acá este fue, creo que era ministro de gobierno de Adolfo, no me acuerdo cómo se llamaba. Y bueno, una foto vieja, como pueden ver. Adelante. Ese es Adolfo Güemes en el sillón, en la mesa de ministro de gobierno. Creo que es Rafael Pesosa uno y el otro no me puedo acordar ahora. Adelante. Este es Adolfo Güemes en Rosario la Frontera. Hace poco fue el aniversario del Hotel Terma de Rosario la Frontera, que en realidad en Rosario la Frontera había un pozo termal donde los Güemes, que eran de Rosario la Frontera, de Obando, Huachaje, toda esa zona, decían que los gauchos, cuando venían de combate, se metían en el pozo y salían renovados. Entonces Adolfo, Luis Güemes, el médico, le dijo a Palau, habló con Palau y dijo, ¿por qué no va a ver cómo son las aguas termales? Ahí nació el Hotel Terma. El Hotel Terma está una dedicada. Bueno, y Adolfo ahí está. Miren cómo está canchero, ¿eh? Y cómo usaban el caballo, porque sabían de caballo. Ese guardamonte, por ejemplo, mi abuelo tenía un guardamonte igual. Son los verdaderos guardamontes de la época. Son guardamontes más chicos. Los que hay ahora son de desfile. Si uno se mete al monte con uno de esos desfiles, queda como mariposa ensartado en un árbol. ¿O no? En cambio, eso uno puede entrar. Adelante. Adolfo Güemes también con sus perros, famosos perros, así como lo llamaba. Acá está de gobernador, ahí lo ven ahí al medio con galerita, con el arzobispo, todos están esperando la salida de la catedral, me parece que es. Adelante. Ahí está también Adolfo, yendo ya como gobernador, en el coche, mire el auto, ¿no? 1922 estoy hablando, ¿no? De vuelta en prisión, bueno, vuelta en prisión, no, la misma foto de prisión. Adelante. Y está Pepe Casal, miren, ahí lo van a ver más. Miren qué canchero Pepe Casal. Era un gallego, pero gallego, testarudo y valiente. Bueno, no voy a decir qué, pero la tenía bien puesta el gallego. Seguimos. Bueno, acá esta es una foto extraordinaria. Adolfo Güemes, Hipólito Yrigoyen y Marcelo T. de Alvear. ¿Se dan cuenta el poder que tenía Adolfo Güemes y que no se lo... El otro día, hoy un periodista me interroga y dice, nosotros no sabemos de Adolfo Güemes. No sabemos en Salta de Adolfo Güemes. La Unión Cívica Radical, no sé si, por qué no se encargó de hacerlo conocer, de que era un hombre como esto. No sé por qué. O quizás sé por qué. Sigamos. Acá está también ya Adolfo entregando el poder a Joaquín Corbalán, que fue el que asume la gobernación. Acá se arma un problema muy serio, porque todo lo que Adolfo había hecho a favor de YPF, el gobierno de ese momento conservador hace la contraria. Y ahí les cuento una anécdota. Yo tengo, Augusto Bunge era un diputado socialista. Y mi tío Perico, hermano de mi padre, me contó muchísimas cosas del tema petrolero. Y había un libro de Augusto Bunge que se llamaba La batalla del petróleo en Salta. Como yo soy culillo, me fui a donde vivía mi tío y ahí ya no estaba mi tío y habían tirado en una valija, habían tirado un montón de cosas de mi tío. Entonces yo empecé a buscar y me encontré la batalla del petróleo de Augusto Bunge. O sea que me enteré de todas las intimidades de la lucha porque era un juicio que le habían hecho a Bunge por injuria
espectacular. Entonces ahí entendí muchas cosas más. Pero miren la causalidad de la vida. Augusto Bunge era hermano de la abuela de mi mujer, de Delfina Bunge. Y lo había defendido Adolfo. Seguimos. Ahí está Adolfo Güemes, con dos enfermeras bastante lindas. No la había visto, esta de acá está bastante buena. Es Adolfo el que está hablando, no yo. Yo no digo nada de esas cosas. Pero ahí está Adolfo en el Hospital Rivadavia. Sí, él estaba en el Hospital Rivadavia. Ojos claros, como pueden ver. ¿Eh? Medio orejudo, ¿no? Me parece que era, ¿no? Acá hacía el orejudo, sí. Acá está Adolfo Güemes en el avión que regaló a la provincia para hacer el aeroclub. El que está allá es mi tío Luis Güemes, el autor del Güemes documentado, el autor del Estatuto del Peón, el autor de la defensa de la Constitución del 49, que algún día tendríamos que hablar de eso, porque es un tema muy interesante. Pero, seguimos. ¿No hay más? Bueno, con esto ya han podido verlo algunas cosas. ¿Quiere hacer alguna pregunta o algún aporte? Lo voy a hacer por acá para que salga la grabación. La Palúdica justamente fue donada por Luis Güemes, los terrenos de la Palúdica, en la gobernación de Adolfo Güemes. En la gobernación de Adolfo Güemes, Luis Güemes, su hermano, que era médico, como les digo, donó la Palúdica y donó las 9 manzanas que iban desde donde hoy está la Subsecretaría de Deportes, Taldelmi y Central Norte, pero todo eso era un terreno que Adolfo Güemes, perdón, que Luis Güemes le dona al gobierno de Adolfo Güemes para los chicos de la calle. ¿Me explico? Chicos que no tenían padre o chicos que habían cometido alguna cosa, tenían este lugar para ir a vivir. Pensaron hasta en eso. Hoy es el Derby, Central Norte y la Subsecretaría de ellos pensaban 100 años adelantados. Escuela agrícola, chicos de la calle, un lugar para luchar contra las epidemias. ¿Qué hubiera pasado si nosotros, la Palúdica hubiera sido sostenida como se tenía que haber sostenido y no dejarla caer como la dejaron caer desde Buenos Aires y también de Salta? Hubiéramos tenido un valorar en la epidemia. Hubiéramos tenido que estar mandando cosas. Ahí se hubieran hecho las cosas. Porque para eso estaba, era para luchar contra las epidemias. Por supuesto, luchó contra el paludismo y lo erradicaron la paludismo. Otra pregunta. A ver, y en el sur, ¿alguien quiere hacer algún aporte? ¿Puedo hacer una pregunta? Adelante, Fernando. Bueno, realmente felicitaciones. Ser el chosno de uno de los próceres creo que es un orgullo para toda la familia, pero estamos hablando del doctor Adolfo Güemes y yo me siento orgulloso, dado que él lleva el nombre del colegio, como dije, de la Escuela Nacional y de la Escuela de Comercio. Creo que, como dijo hace rato, que nosotros la historia del doctor Adolfo Güemes no la conocimos, estando cursando en el año 70 al 75. Y qué bárbaro, yo creo que, bueno, está el general, que fue un luchador por la independencia, pero Adolfo Güemes no le pisa, como dice, el rastro. Él fue, creo para mí, y disculpen, fue una obra maestra que hizo en la parte social, cultural, y todo lo que relataste para mí realmente es un orgullo. Muchas gracias, creo que hoy, como dice, se barniza el corazón de nuestra historia argentina. Felicitaciones por todo lo que estás haciendo y espero que siempre te escuchemos y en las currículas de la escuela de Salta, que hace 50 años, esté, digamos, la vida de este doctor. Muchas gracias. Gracias. Yo creo también una cosa, ¿no? No hay un punto de diferencia.
de Ignacio Gómez. No había de Ignacio Gómez, lo hicimos, pero no hay de Adolfo Gómez. Y donó 360 hectáreas. No tendría que tener un gustito. No le digo el de Isabel Santi, pero hay un gustito. Bueno, ¿eh? Por eso digo yo. Por eso digo. Generó la biblioteca de la... Bueno, ese me faltaba decirle, porque eso es muy importante. Él es el creador de la biblioteca de literatura. Y yo le digo a los no amigos y no tan amigos, pero que conocen de la literatura, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, tiene que haber un punto de Indalecio Gómez en la Plaza de la Democracia. Perdón, de Indalecio Gómez y de Adolfo Güemes. Uno creador de la ley de Peña y el otro con todo lo que hizo como gobernador. Me parece que tendría que ser. Y bueno, no es. Adelante al gobernador. Bueno, vamos, por eso, vamos a. Primero hay que hacerlo conocer. Hay que hacerlo conocer. Ahora vamos a dar con el Instituto Profesiano, vamos a dar una charla en la chacra de la Escuela Agrícola. Vamos a ir al Carmen Puy también, a Adolfo Güemes. Y en la Escuela Güemes, también vamos a hablar de Adolfo Güemes. Y así creo que yo quiero irme al Bahía, sacar. Desde el verano me fui ahí con mi familia y me voy al Bahía a conocer. Y hay una escuela rural, Adolfo Güemes. Tengo una gana de ir para ver a los chicos y contarles que el Bahía se sienta que tiene una escuela que lleva el nombre que son ellos. Esto es lo que tenemos. La historia no es para que nosotros es para educación, es para cultura, es para proyectos. Entonces, nosotros quiero trabajar contigo, ¿no? En Salta no se enseña nada. Es muy poquito. Cuarto grado, cuarto año. Y con libros de verdad. Entonces, yo creo que tenemos una responsabilidad nosotros, fundamentalmente, para nuestro cambio. Porque nadie puede creer lo que no conoce. Nadie puede venir. ¿No? Entonces, yo creo que esto tiene que cambiar. Yo hago una prueba, yo voy mucho por las escuelas. Lo primero que pregunto es quién está en medio de la plaza de 9 de julio arriba de un caballo. Nadie va. Ya. Bueno, arriba de él, sí, Paloma, ¿no? Pobre Arenal. Pobre Arenal. Pero vos es que no saben cómo se llama. Mira, me llegaron a decir docentes, no, ojo, no los chicos. Hernando de Lerma. Está bueno. Me dijeron Belgrano, San Martín, hasta Güemes, pero Hernando de Lerma ya era todo. Pero el tema es que no saben quién es, ni saben por qué está ahí. Y por qué, o sea, vos podés decir, bueno, no tendría que estar, sí tendría que estar, eso es otra discusión. Pero la cuestión es que no saben de historia. Entonces, ¿qué pasa? Uno pregunta, ¿y ese árbol que está allá? ¿Cómo se llama? No, no. Pero eso no lo sabe nadie, ¿no? No saben cómo se llaman los árboles nacionales, los árboles nativos de nuestra provincia. Pero claro, vos le preguntas al pajarito que está arriba del árbol. Entonces le preguntan a la calle, ¿no? Si esta calle se llama sobre 500 años, entonces, ¿por qué se llama casero? Casero es una batalla, es una batalla que va a decidir el futuro de nuestra patria. No tiene la Florida, ¿no? Por algunos pensarán que es un jardín. Pero el tema es que si vos empezás a sacar cuentas, no saben de historia, no saben de geografía, no saben de flora, no saben de fauna, no se puede decir nada. Acá vino Alfonsín. Sí. Y cuando vino Alfonsín, lo presentaron, no fue partidario, nada. Me preguntó qué es usted de General Güemes, creo que primero te preguntan. ¿Qué es usted de Güemes? Y también no, me dijo, ¿qué es usted del doctor Adolfo Güemes?
Frondizi. Frondizi tenía la particularidad de decir algo que a mí me parece inteligentísimo, pero el político que debe saber un poco de un poco de derecho, un poco de economía y mucho de historia. Y cuando fui al centro de estudios nacionales, que me invitó un amigo Guadalajara, que era periodista, a hacer una conferencia de Frondizi, yo escucho a mí me gusta escuchar la foto. Y Frondizi cuando salió me dijo, ¿usted Güemes es el pariente de los Adolfo Güemes? Sí, es el dijo Frondizi. Pensé que Perón también lo valoraba. ¿Cómo puede ser que decir, 3 presidentes de la República sabían quién era Adolfo Güemes y en Salta no se pasó? ¿Viste lo que digo? A mí me parece que es muy importante no solamente la concientización histórica, que es parte de la película y todo, pero es muy importante que los docentes conozcan. La historia contemporánea de Salta es tan valiosa como la historia de la guerra de independencia, porque tiene aportes institucionales fundamentales. Y eso tenemos que aprender. Para bien y para mal, con aciertos y errores, porque, como dijo Indalecio Gómez cuando lanzó la ley Sespeña, me preguntaron, ¿usted cree que va a dar resultado esto? Bueno, si la ve ahora diría que no. Pero, ¿qué dice Indalecio Gómez? La política siempre es una opción entre dificultades. Si uno no tiene la ciencia, sabe qué va a pasar. Pero es una opción entre dificultades. Uno tiene que optar entre dificultades para ver. En el caso de la ley Sespeña, y como decía, es una gran puerta de avance para el pueblo, porque el pueblo puede participar. Pero a veces el pueblo no participa, decía porque el sistema no lo deja. Hay que romperlo para que sea positivo. Bueno, también este tema para mí de la salud es un tema clave. Bueno, creo que no. Está perfecto. Pero hoy me pidió. Bueno, el doctor Oscar García fue un excelente ministro de salud y luchó contra algo clave, contra los laboratorios. Por eso lo voltearon a Ilia, porque Ilia, que fue un hombre honesto, él quería combatir los laboratorios que son grandes maquinarias de hacer té. No me apuntan más. Yo digo que son grandes maquinarias. Doña Silvia fue un hombre honesto, inteligente y capaz. Otro médico, que al igual que Adolfo Güemes, debe ser conocido en la escuela. Debe ser conocido en la escuela. Como Ramón Carrillo, dije hace un rato, para que no crean que estoy hablando solamente de radicales. Ramón Carrillo fue ministro de Salud de Perón y murió pobre. Pobre haciendo paticería. El hombre hizo todos los hospitales por haber, que hizo un sistema de salud terminal. Yo me compré 5 tomos de Ramón Carrillo. Hasta leí algo que me llamó la atención. Hace un curso en las Fuerzas Armadas diciéndole que lo que viene en el mundo es la guerra bacteriológica. Hay que estar preparado como país para saber que va a venir una guerra bacteriológica. Yo no sé si el COVID-19 no fue. Qué bueno, muchas gracias. ¿Sabes por qué dije mafia? Porque todos los laboratorios para nosotros van a golpear a niños, están acusados de haber hecho atrocidades en América, experimentos. Entonces, y no dije otra cosa, pero bueno, me despido entonces acá del show.